Si analizamos la situación alemana en el contexto europeo, es posible afirmar que asistimos a una normalización. Si bien esta no tiene nada de deseable, a diferencia de la mayoría del resto de los países europeos, donde los partidos de extrema derecha hace rato forman parte del paisaje político, en Alemania, hasta hace poco tiempo, ninguna fuerza situada a la derecha de la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana de Baviera, CDU-CSU, por sus siglas en alemán, había logrado establecerse en forma perdurable, a excepción del ultraderechista Partido Nacionaldemócrata de Alemania, NPD, que en la actualidad se encuentra en proceso de desintegración. Con el ascenso de Alternativa para Alemania, AfD, las cosas han cambiado. En las elecciones parlamentarias de 2013, el partido, fundado ese mismo año, estuvo cerca de franquear la barrera de 5% de los votos que el sistema alemán requiere para obtener representación parlamentaria. En la actualidad, en las encuestas nacionales, la AfD ronda el 13%. Cuenta con representación política en los parlamentos regionales de 10 de los 16 estados federados. En algunos tiene más fuerza que en otros, pero está presente tanto en el territorio de Alemania Occidental como en el de la ex-Alemania Oriental, en los estados federados más marcadamente rurales y, en los últimos tiempos con 14%, también en Berlín. Su mejor resultado hasta el momento lo obtuvo en marzo de 2016 en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde obtuvo 24,3% de los votos. Tanto en ese estado federado como desde septiembre en el de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, constituye la segunda fuerza política. Las perdurables normas sociales establecidas en la República Federal de Alemania como respuesta a los años del nacionalsocialismo y el cordón sanitario político que constituyeron en el paisaje político alemán ahora están desmoronándose. En las manifestaciones de los lunes, es posible descargarse contra la prensa mentirosa y los políticos. Es posible sumarse al grito de «Somos el pueblo» y expresar de forma implícita que los otros no lo son. Y es posible votar a AfD. Lamentablemente, tendremos que hacernos a la idea de que AfD no es un fantasma pasajero. Porque no es un partido de protesta cualquiera, sino que es parte de una ultraderecha que está en ascenso en toda Europa. Es el ala política del movimiento xenófobo Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, PEGIDA, y cobija bajo el mismo techo los ambientes de protesta racistas y de la nueva derecha, buscando muy conscientemente una alianza con otros partidos radicales de derecha en Europa, sobre todo con el Frente Nacional francés y el Partido de la Libertad de Austria, FO. Además, con Markus Pretzel, presidente de la oficina regional de la AfD en Renania del Norte-Palatinado, la AfD cuenta con un eurodiputado en el Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades, ENF, por sus siglas en inglés, la fracción de ultraderecha tramada en gran medida por Marine Le Pen. En sus comienzos, AfD fue percibida principalmente como un partido euroescéptico. Sin embargo, ni siquiera por entonces era un partido monotemático. Por el contrario, desde el comienzo existió un ala populista de derecha de orientación nacionalista y, sobre todo, islamofóbica. Y desde la salida en julio de 2015 del ala liderada por el fundador del partido, Bernd Lucke, cercana al liberalismo económico, tanto AfD como sus seguidores se volvieron claramente más radicales. Hoy, el partido puede ser definido como una fuerza populista de derecha con límites flexibles hacia la ultraderecha. O también como un partido etnocéntrico, para utilizar una categoría del politólogo Michael Minkenberg II. Minkenberg ubica dentro del grupo de la derecha etnocéntrica europea al Frente Nacional, al FO y al Partido Popular danés, entre otros. Pero ¿cómo se explica el fenómeno AfD? ¿Qué factores favorecieron su fortalecimiento y dónde se hallan las causas de sus triunfos electorales? ¿Cómo lidiar con esto? ¿Qué planes, enfoques de acción política y estrategias de contraataque están discutiéndose actualmente dentro de la socialdemocracia alemana? En primer lugar, es indiscutible que una pura estrategia de segregación como la que se practicó con rotundo éxito frente al NPD no funcionará. A pesar de su flanco abierto hacia el extremismo de derecha, AfD no es un partido neonazi. Por lo tanto, frente a un nuevo fenómeno se requieren nuevos conceptos, que no pueden sacarse de la galera sino que deben ser elaborados mediante un trabajo riguroso. A esta tarea están abocados no solo la socialdemocracia y otras fuerzas progresistas, sino todos los partidos democráticos, al igual que la sociedad civil, sin olvidar a los medios.
En realidad, no podemos sino concordar con el jefe del SPD, Sigmar Gabriel, para quien el lugar de AfD debería estar en los reportes de los servicios de inteligencia 6 más que los estudios de televisión. Pero por fundada y legítima que esta postura sea en sí misma, es imposible de sostener. Más bien parece lo contrario, sobre todo en los meses del verano boreal de 2016, dio la impresión de que AfD había sacado un abono permanente en los talk shows políticos de la televisión alemana. No hubo ya prácticamente ninguna rueda de discusión en la que no se le ofreciera una tribuna, pero incluso desde esa misma tribuna los representantes del partido se las ingenian para mostrarse a sí mismos como víctimas de los partidos tradicionales, y de la dictadura de la opinión de la izquierda. Y la crispación es grande si, como sucedió por ejemplo a fines de mayo de 2016 durante el Congreso Católico Alemán, no se invita a las rondas de diálogo a la gente de AfD por el simple hecho de que no puede esperarse de su parte ningún aporte objetivo al debate. Pero esa atención que concentra a AfD en forma de presencia mediática constante tampoco ayuda. Puede otorgarle legitimidad, valorizarla, normalizarla. Toda forma de concesión, apertura o adaptación frente al populismo de derecha sería fatal y en modo alguno adecuada para volver a atraer a antiguos votantes del SPD. Lo único que haría es volver a AfD cada vez más respetable en la sociedad. Además, ¿por qué habrían de regresar a la socialdemocracia los antiguos votantes del SPD con un pensamiento populista de derecha si ahora tienen la posibilidad de votar a AfD? De ahí que resulten desconcertantes propuestas como la de Michael Bröning, quien aboga por una síntesis que conjugue una política social y económica socialdemócrata con normas parcialmente más conservadoras en materia identitaria. ¿Qué se supone que quiere decir exactamente con eso? Seguramente, no se refiere a fortalecer a los partidarios de Pegida y de AfD en su nostalgia respecto de un pueblo alemán homogéneo ni en su percepción de la crisis de extranjerización cultural. Tampoco se referirá a que les digamos que en realidad sí pueden sentir algún temor por una islamización de Occidente en vista de que en el Estado Libre de Sajonia el porcentaje de población musulmana asciende a casi 1%. No, en materia identitaria, la izquierda política también debe remontarse a su propia tradición, ilustración, emancipación, movimiento obrero, internacionalización. Para la socialdemocracia, esto implica tomar partido de manera consecuente y empática en favor de los socialmente más desfavorecidos, independientemente de su origen. Queremos un Estado en el que el futuro y la creatividad se basen en la diversidad, un Estado que proteja a las minorías, que sea secular y que al mismo tiempo garantice la libertad religiosa. La socialdemocracia debe permanecer fiel a sus propias convicciones en vez de buscar el remedio en las normas de los adversarios en la competencia política. En otros términos, de lo que se trata es de recuperar la primacía de la política, de una política lo más social posible. Tenemos que oponer algo a esa sensación de pérdida de control, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Frank-Walter Steinmeier en un discurso sobre los fundamentos de la política exterior pronunciado en septiembre de 2016 en la FES. ¿Y eso cómo se logra? Sin dudas, se debe mejorar la comunicación política sobre diferentes cuestiones. Pero con ello tampoco bastará. También es necesario proponer vías de identificación afectiva. Y una desaceleración de la vida política no vendría mal. Es que la política es perforar lenta y vigorosamente unas tablas duras con pasión y sensatez al mismo tiempo. Esta famosa frase de Max Weber sigue vigente incluso en tiempos de globalización y digitalización, más allá de cuántos votantes respondan a esa concepción de la política.